Dios le bendiga, amados hermanos. Este es su pastor Bolívar Forero, quien les bendice en esta mañana para darle gracias a Dios también por cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 al 26, que nos habla sobre un poderoso acontecimiento ocurrido en una cárcel en donde el apóstol Pablo y Silas pues estaban recluidos por haber ellos hablado o echado fuera más bien un demonio de una muchacha que los perseguía cada vez que ellos iban al tiempo de oración junto al río, y allí pues esta muchacha iba gritando siempre detrás de ellos. Por varios días lo hizo, que ellos eran hijos de Dios y que predicaban una palabra de salvación, cosa que era real, que era verdadera, pero simplemente pues la verdad de Dios no se mezcla con la mentira del diablo, aunque aquí podemos decir ciertamente de que el espíritu no estaba diciendo mentira, estaba diciendo la verdad, solo que, como dijimos, no hay una mezcla de la verdad de Cristo con ningún demonio. Ahora, la adivinación en aquellos tiempos era una práctica muy común, era bien vista por la cultura romana y por los griegos. Había muchos métodos supersticiosos por los cuales las personas pensaban que podían anticiparse a los hechos futuros. Igual que en estos tiempos, todavía existe esto, existe que las personas se creen que buscando medios así de las tinieblas, pues van a encontrar la dirección correcta. Ahora bien, Pablo y Silas fueron llevados a la prisión una vez que liberaron a esta joven. ¿Por qué? Porque los dueños o los amos de esta joven, ya que esta muchacha era una esclava de, al parecer, un grupo de personas que comerciaban con ella, comerciaban la facultad que tenía esta joven de poder adivinar el futuro de las personas, y ciertamente pues esto los enojó a ellos de tal manera que tomaron a Pablo y a Silas y lo llevaron ante las autoridades, lo aprisionaron y los llevaron pues ante las autoridades, de manera que los encerraron, los metieron en la parte más difícil, pues después de golpearlo, de azotarlo de una manera muy pero muy terrible. Veamos lo que dice la palabra en medio de esto, y quiero leerle solamente el verso 16 en adelante. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian los caminos de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo salga de ella. Y salió aquella misma hora el espíritu. Pero viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer. Gloria al Señor, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todo se soltaron. Vamos a dejarlo allí. Pero esto es bien interesante, cómo es que en un momento determinado, pues donde Pablo y Silas y los demás que le acompañaban, pues tienen el encuentro con esta joven, y esta joven empieza a hablar y a decir cosas pues que definitivamente incomodaron a Pablo, porque sabiendo Pablo de que era una realidad lo que estaban diciendo, pero que no lo estaba diciendo nadie de parte de Dios, sino de parte de Satanás, encontramos entonces que hay una situación donde él pues incómodo echa fuera ese demonio, y a raíz de esto pues viene la situación donde se da pues el hecho de que lo encierran. ¿Por qué? El argumento era que ellos enseñaban cosas que no le era lícito enseñar en ese lugar, ni a ellos recibir ni hacer, pues eran romanos. Ahora, hasta cierto modo pues tenían razón, pero el evangelio era para todos en ese momento. Después de haberle azotado mucho, dice que lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardara. Este hombre, temeroso por las direcciones que había recibido de parte de los magistrados y las autoridades competentes, toma a Pablo y a Silas y los echa a lo profundo de la cárcel, en la parte más oscura, la parte más tenebrosa, a lo de adentro, al final. Pero Pablo y Silas, en vez de, mire, es algo tal vez difícil para nosotros asimilarlo, porque cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, no, pero si después de estar golpeado, ¿cómo es posible que encima de eso me metan allá adentro? Y ya quiero decirle que a Pablo le pusieron el cepo. Esto eran unos troncos con unas aberturas donde metían los pies o metían las manos. Había para manos y había para pies. Todo esto dificultaba mucho el movimiento, lo que fuese, de tal manera que la persona estaba incómoda allí. Pero esto no fue lo que afectó a Pablo y a Silas, porque ellos se sentían gozosos, pues lo que había pasado, habían liberado a aquella muchacha y la palabra de Dios había sido dada. Ahora, ellos son llevados a prisión por ordenar a este espíritu de esta muchacha que la soltara, y los encierran en este lugar como parte ya de la situación, pues como que si este es el premio por haber liberado. Sin embargo, los amos no estaban conformes y ellos querían a su mujer o a su muchacha o a su joven haciendo lo que le producía a ellos ganancia. Ahora, a la medianoche, todavía Pablo y Silas estaban orando y cantando. ¿Saben? No se habían echado al abandono, o como suele ocurrir, entristecido porque están presos. ¿Por qué voy a estar preso, Señor, si yo hice lo correcto? Mira lo que estaba pasando con esta mujer. Esta mujer nos estaba exponiendo, y en fin, a lamentarse. No, ellos no se lamentaron, ellos oraron y alabaron al Señor. Y esto es una situación que nosotros tenemos que aprender. Y lo hacían con tal fuerza, no con, ay, voy a cantar un poquito, pero que me huele aquí, que me huele allá. No, con fuerza, aún en su dolor, en su tribulación, en su problema, ellos alabaron al Señor con fuerza, porque sabían que su esperanza estaba en el Señor. Y cantaban himnos. Ahora, ¿qué himnos eran estos? Pues los salmos. Esto era lo que cantaban. Cantaban los salmos, declaraban la palabra de Dios. Mire la importancia de declarar la palabra de Dios en nuestras vidas siempre, sea cual sea la condición que nosotros estemos pasando, no importa cuál sea nuestra situación. Así como ellos habían pasado por un maltrato muy difícil, pero no los desanimó esto, sino por el contrario, produjo un gozo, una alegría en sus corazones, y que oraban y alababan al Señor con toda su fuerza. Asimismo, tenemos que hacerlo nosotros. No nos desanimemos.
ante la situación que estamos viviendo. Levantémonos y clamemos al Señor, pero también alabemos, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, mi amado hermano. El apóstol Santiago también nos anima a orar en todo tiempo. Esto puede ser en tribulación, angustia, enfermedad, o cuando estamos alegres también. Cantamos, claro que sí, pero también cuando estemos en derrota. Esto no es solamente para cuando estamos en victoria o cuando estamos en peligro. Aún estando en cualquier situación, nosotros podemos alabar al Señor. Mire, estamos encerrados en nuestras casas, pero nuestro espíritu está libre, nuestro espíritu está conectado con el Señor, nuestro espíritu quiere que tú te levantes, tu espíritu así lo quiere, necesita que te levantes, adora, alaba al Señor, glorifica al Rey que vive para que veas la gloria de Dios. No es solamente cuando estamos bien, es solamente que queremos adorar al Señor cuando todo está bien a nuestro alrededor, que hay de todo. Pero hay momentos que tenemos que adorar a Dios también, aún desde la perspectiva aquella de que no podemos o que no tenemos la facilidad. Hagámoslo, porque ahí está la victoria. Aún estando en peligro de muerte, tenemos que adorar a Dios. Mi amado hermano, quiero decirte estas últimas palabras. Dios escucha y se alegra porque ve la fe existente en tu vida. La fe que hay en ti, la fe que te levanta, la fe que te impulsa, la fe que te lleva a mover el brazo de Dios para traer la respuesta. Dios escucha y está escuchando en estos momentos. Así que alégrate en el Señor, dale glorias a Él, así como Pablo y Sila lo hicieron ahí desde el calabozo de más adentro, en oscuridad. Ahí ellos alabaron a Dios hasta que ese terremoto vino y trajo liberación. Dios va a enviar un fuerte sacudión para toda esta humanidad que va a liberar, va a liberarnos, va a traernos libertad. La libertad en nosotros es Cristo. Cristo es nuestra verdad. Cristo es nuestra libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad. Y si Cristo os liberare, seréis verdaderamente libres. Cristo es quien nos liberta. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, Cristo viene pronto.